La verdad os hará libres. Y quiero citar esta frase que todos llevamos en la memoria, no en un contexto religioso, sino en un contexto social. La verdad es, para una sociedad como la nuestra, herida después de medio siglo, 50 años de conflicto armado, es un instrumento, como aquí se ha dicho, sanador y liberador. Por eso tan oportuna esta convocatoria, este foro, que quiero resaltar y agradecer a la OEI, a la Fiscalía, a la Corporación Vivamos Humanos, que lidera el expresidente Samper, a la Unidad de Víctimas. Porque en Colombia la paz ha dejado de ser un anhelo para convertirse en un camino. Lo decía Nelson Mandela a propósito de la presencia de uno de sus ministros: la paz es el camino, un camino que comenzamos a transitar y que nos llevará, Dios mediante, a una sociedad más justa y más igualitaria, donde el Estado haga presencia institucional y social en cada centímetro de nuestro territorio. Y me gustaron mucho sus palabras, Catherine, cuando dice: si firmamos lo de La Habana, es el fin del conflicto armado, no el fin del conflicto, porque la sociedad tiene un conflicto inherente permanentemente, pero es un cambio de paradigma, que en lugar de resolver las diferencias a punta de bala, las resolvemos civilizadamente. Esa es una diferencia del cielo a la tierra. En medio de ese camino hay obstáculos y hay problemas por resolver, pero más que nada hay la decisión de una sociedad, de sortearlos y solucionarlos, porque al fin a lo que aspiramos es tal vez lo más importante de cualquier sociedad. La paz es, y así lo ha dicho la historia a través de los siglos, es el bien supremo de toda sociedad, de toda nación. Y uno de los temas que tenemos que examinar y tenemos que explicarle a los colombianos es este tema de la justicia transicional. Uno le pregunta a la gente inclusive en las universidades, gente muy enterada, muy informada, muy preparada, qué es justicia transicional y no tienen ni idea. Por eso la labor de pedagogía y este foro es tan importante. Hay que hacer mucha más pedagogía sobre el proceso y sobre lo que es la justicia transicional, que no es otra cosa que la aplicación de los mecanismos necesarios para lograr justicia en tiempos de transición del conflicto armado hacia la paz. Esa es tal vez la definición más sencilla, lógicamente, que hay que ir explicando, porque si queremos una paz cierta debemos conciliar fines que a primera vista parecen incompatibles: la realización de la justicia y el respeto de los derechos de las víctimas, eso por un lado, y hacerlo compatible con el fin de una violencia, que en el caso nuestro es de décadas, y la prevención de daños futuros, es decir, de nuevas víctimas. A veces si uno dice conciliar eso es imposible, no, es posible a través de mecanismos como la justicia transicional. Y hay que buscar, y de eso se trata, una estrategia integral que nos permita al mismo tiempo la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas y el logro de una paz estable, sostenible, duradera. Y como lo dije en mis palabras del domingo pasado en la instalación del Congreso, no se trata de cuánta justicia sacrificar para lograr la paz, démosle la vuelta, se trata de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Y ahí es cuando las víctimas entran a jugar en forma tan importante. Y como lo resaltó el expresidente, esta es la primera vez que ponemos a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. La paz depende de que todos estemos dispuestos a ceder algo.
Pretender lo contrario, querer imponer la paz por la fuerza y en forma unilateral, es simplemente resignarnos a más décadas de violencia, a más décadas de dolor, de odio fratricida. Es resignarnos a más víctimas, más muerte, más pobreza, más atraso. Y eso no lo voy a hacer. Pero la paz es también, y no hay que olvidarlo, una situación en la que todos debemos ganar. Y todos ganamos, sencillamente porque qué mayor beneficio para una sociedad que recuperar la tranquilidad, recuperar la normalidad para poder, ojalá unidos, avanzar hacia el progreso. Así de sencillo y así de contundente. El proceso que estamos adelantando, en este proceso hemos tenido claro que el centro de la solución, como lo decía, radica en la máxima satisfacción posible de los derechos de las víctimas. Vale decir, como aquí se ha dicho y se ha repetido, ya eso creo que comienza a calar, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. El nuestro, por primera vez, como también se dijo, es un proceso centrado en las víctimas, cuyos derechos son ahora mismo el tema de la agenda que se está discutiendo en La Habana. Eso es un cambio también muy de fondo frente a los procesos anteriores, porque solo reparando las víctimas, solo reconociéndolas, solo conociendo la verdad, hemos creído que podemos sanarnos como sociedad y seguir para adelante. Y por eso quiero enfocarme en el tema de la verdad, como contribución a una paz real y duradera. Si uno le pregunta a las víctimas cuál es su principal demanda, no es el dinero, no son las tierras, ni mucho menos, y eso es algo bien bonito, porque cuando uno habla con las víctimas, le enseñan a uno virtudes y formas de apreciar los problemas con más contundencia que otros ciudadanos. No quieren la venganza. La mayoría quiere, en primer lugar, simple y llanamente ser reconocidas y quieren que se sepa lo que les pasó y conocer lo que les pasó a sus seres queridos. Y cuando uno las oye, se da cuenta que no hay dolor mayor que el de una madre o el de un padre, el de una esposa o unos hijos que no saben el paradero de su familiar, que no saben si murió, ni cómo, ni dónde están sus restos. Y se da uno cuenta que esta es una incertidumbre que va carcomiendo el alma, carcomiendo la esencia misma de las personas. Por eso hemos dicho que con la terminación del conflicto llegará la hora de la verdad, la hora de esclarecer plenamente todo eso que nos ha sucedido en más de 50 años de violencia entre hijos de una misma nación. Será la hora de la verdad y por consiguiente será la hora de las víctimas del conflicto armado, sin distingo de ninguna clase, víctimas de las guerrillas, víctimas de los paramilitares y claro está, también víctimas de agentes del Estado, porque todas tienen los mismos derechos y es precisamente su reunión la que puede permitir un proceso de construcción de paz sostenible que nos conduzca finalmente a esa palabra mágica que Mandela tanto repetía, la reconciliación. Por supuesto, lo primero que tiene que pasar es que todos los sectores todos los sectores, todos, reconozcan su propia responsabilidad. Las guerrillas, los exjefes paramilitares y los agentes del Estado. Pero no solo ellos,
También deben concurrir los partidos, las empresas y la sociedad civil en general. Yo como presidente ya he venido reconociendo la responsabilidad que le cabe al Estado, en algunos casos por omisión y en otros por acción. Pero hay muchísimo más que reconocer. Y quiero invitar hoy a todos los sectores a que aprovechemos este momento en que Colombia ve la luz de la paz al final del túnel, para hacer un alto y preguntarnos qué responsabilidad nos cabe a cada uno y qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Y vuelvo al derecho a la verdad, donde por fortuna no partimos de cero, pues ya hemos hecho mucho en esa materia a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales. Y hay que resaltar, por ejemplo, los informes que ha ido entregando el Centro de Memoria Histórica, que es el centro que creamos con este preciso fin, el de buscar y preservar la verdad de Colombia y su conflicto, por más doloroso que sea. Y muy bonitas sus palabras cuando dice, por más doloroso que sea la verdad, eso lo libera a uno, en lugar de un dolor menor, pero que se mantiene durante toda la vida. Esa es la diferencia. Y es muy triste mirarnos en el espejo de esos informes, son desgarradores, pero solo conociendo y reconociendo lo que pasó, podemos comenzar a pensar en cicatrizar las heridas. El inciso número 5 del acto legislativo del marco jurídico para la paz. Y doctor Vargas, si usted quiere que para poder definir esa demanda y dar certeza jurídica, que posesionemos al nuevo magistrado, lo hacemos hoy mismo, porque créame que entre más rápido tengamos esa certeza jurídica para seguir adelante, va a ser mejor para todos. Ese marco jurídico para la paz, en su inciso 5, condiciona cualquier tratamiento penal especial, y la condición es clara, a la contribución al esclarecimiento. Está muy claro ahí, porque nadie puede pedir un tratamiento especial si no está dispuesto por lo menos a decir la verdad y a liberar a otros con esa verdad. También ha sido importante, y hay que reconocerlo, lo que se ha avanzado en los procesos de justicia y paz en materia de contribución a la verdad. Y estoy de acuerdo, ha sido parcial, pero es mejor tener algo que nada. Ese ha sido tal vez uno de sus logros, aunque mucha de esa información aún no se conoce, no ha sido ni siquiera sistematizada, ni ha producido los resultados necesarios en materia de reconocimiento de lo que fue la atrocidad del fenómeno paramilitar. Y el país tiene que saber. Todos estos son avances que hemos logrado y que estamos decididos a seguir impulsando, pero quiero llamar la atención a lo que podríamos hacer si terminamos el conflicto. Será entonces, como ya dije, la hora de la verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque las víctimas ya no van a tener miedo de hablar y porque se crearían incentivos adecuados para que todos los perpetradores cuenten la verdad como parte de la aplicación de la justicia transicional. Eso también hay que explicarlo bien. Yo creo que el país no ha valorado en toda su dimensión el inmenso y trascendental paso que se dio en La Habana cuando el gobierno y las FARC acordamos el pasado 7 de junio, me acuerdo perfectamente la fecha, los 10 principios para la discusión del punto de las víctimas. Estábamos en los últimos días de la campaña electoral, y yo estoy de acuerdo, doctor Ernesto, que una campaña muy sucia, pero esa guerra sucia no vino de parte mía. Quiero que quede constancia en la memoria histórica.
y tal vez por eso los colombianos no entendimos a cabalidad lo que sucedió en La Habana. Pero no es tarde para hacerlo y hoy quiero resaltarlo. ¿Por qué fue tan importante ese acuerdo con las FARC? Porque por primera vez, un grupo armado ilegal en nuestro país acepta, junto con el gobierno, que es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto y que cualquier discusión debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a ellas y que sus derechos no son negociables. Y llamo la atención sobre ese principio del esclarecimiento de la verdad, porque en él nos pusimos de acuerdo sobre que esclarecer lo sucedido, eso es parte de los acuerdos que llegamos a las FARC, esclarecer lo sucedido es fundamental para la satisfacción de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general. Está consignado en los acuerdos. Así que hoy podemos decirle a las víctimas desde este foro y basado en acuerdos reales que vamos avanzando en su mayor reclamo, que es la verdad. Establecer qué pasó, cuándo, dónde, cómo, por qué pasó y quiénes son los responsables. Esas son las preguntas que tienen las víctimas y que solo un ejercicio pleno de esclarecimiento puede develar. Y tendremos que aceptar, eso hace parte de la cultura de la paz, que un proceso pleno de esclarecimiento de la verdad en nuestro país, dada la complejidad de nuestro conflicto, nos va a mostrar que verdades hay muchas, algunas muy incómodas, y que todas tienen que poder aflorar. Comisiones de la verdad en lugares tan disímiles como Sudáfrica. Yo me acuerdo que yo estuve entregándole a Nelson Mandela la presidencia de la UNCTAD y estaban en pleno proceso de esclarecer la verdad y veía ya por la televisión cómo, porque fue televisado, cómo se reunían víctimas y victimarios y las diferentes reacciones. Fue para mí una lección muy importante. Después le pregunté a Mandela que cómo hacía para manejar eso, y me decía, eso es una parte dolorosísima, pero necesarísima del proceso. Lo que sucedió en Guatemala, en El Salvador, en Sierra Leone, en Kenia, todo eso nos ha dejado lecciones, unas buenas, otras malas. Las hemos estudiado muchísimo, las seguimos estudiando para no cometer errores, porque este proceso, desde el puro principio, cuando lo diseñamos, cuando dimos el primer paso, eso no fue algo que se me ocurrió a mí un día que me levanté y vamos a hacer la paz, ¿no? Eso fue algo que lo estudiamos cuidadosamente para poder hacer algo que tuviera efectos reales. Nos rodeamos de asesores internacionales que han tenido experiencia real en procesos de esta naturaleza. Les preguntamos y les seguimos preguntando cada paso que damos. Yo creo que eso ha sido muy importante para lograr los avances que hemos logrado. Y por eso hemos venido aprendiendo, y en esto de la Comisión de la Verdad también tenemos que aprender de las lecciones de otros países. Sus experiencias nos enseñan que la Comisión de la Verdad que se vaya a crear tiene que partir de premisas realistas, tiene que tener un mandato claro, concreto, y no puede pretender develar todos los fenómenos políticos, sociales y económicos de la historia de nuestro país. Eso es imposible. Hay muchos ejemplos en el mundo de comisiones de la verdad que por querer abarcarlo todo no dieron ningún resultado. Por eso tenemos que diseñar muy bien y de manera acotada la comisión, de tal forma que lo que de ahí surja sea realmente, verdaderamente útil. Asimismo, la selección misma de los comisionados tendrá que garantizar su absoluta independencia y su integridad ética.
Ha habido muchas experiencias recientes de procesos muy complejos de selección de comisionados que, aunque muy participativos y muy locuaces, han terminado en la escogencia de personas que luego han sido tachadas por su falta de idoneidad o porque se parcializan, y eso no nos puede suceder. Y foros como este nos ayudan a pensar en la mejor manera de construir nuestro camino, nuestro propio y singular camino, porque como aquí se decía, cada país tiene sus características, sus circunstancias, su forma de coser sus habas, para poder consolidar una cultura de paz, una cultura que incluya el reconocimiento de la verdad, que incluya la justicia, que incluya la determinación de abandonar la violencia y también, por supuesto, la posibilidad de perdonar. Perdonar no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza, y tener también la posibilidad de reconciliarnos. Porque como lo hemos dicho tantas veces, terminar el conflicto es mucho más que acallar las armas, es mirarnos a los ojos como sociedad, conocer lo que pasó, entender lo que pasó, y luego decir con voz fuerte, clara y decidida, nunca más, nunca, jamás. Muchas gracias.